Vamos a hablar de lo que viene. En realidad, a ciencia cierta, nadie sabe cuál es la dimensión de la crisis económica que no solamente la Argentina, sino el planeta todo va a tener que soportar a consecuencia de esto que es de público conocimiento, ¿no? En la Argentina se especula con que el déficit fiscal va a ser del 7%, 7 puntos del PBI. ¿Mm? Teníamos gravísimos problemas cuando teníamos el 3, imaginemos el 7. Para hablar de esto y otros asuntos que tienen que ver con el plano de la economía, vamos a hablar con el economista Aldo Abrán, a quien recibimos en este preciso instante, ¿no? ¿Cómo le va, Abrán? Gusto en saludarlo. Un gusto para mí, buenos días. Bueno, ¿qué es lo que viene? Si es que nos puede más o menos armar una foto en el imaginario a través de la radio. La realidad es lo que viene es algo muy complicado, porque si bien ese 7% del que se habla de déficit se puede ir bajando, la forma en que lo están haciendo, ¿no? Dejando de pagar deuda, porque se dejan de pagar los intereses de esa deuda, y por lo tanto eso baja las erogaciones del Estado. Por otro lado, sumamos una nueva mancha más al tigre, que ya es pantera, lamentablemente, por lo negra, la Argentina en términos de defaults e incumplimiento de compromisos, pero va a faltar un montón de plata para cerrar los números este año, y eso está significando una enorme emisión, ¿no? Que mucha gente justifica en el hecho de que no hay otra, o sea, y es verdad. Un país cuyos políticos en los últimos años, en las últimas décadas, diría, se han dedicado a aumentar el gasto público y a exprimir cada vez más a los contribuyentes hasta el extremo que hemos llegado, y que ni así le alcanza para pagar todo el gasto público que tiene. Por supuesto, termina gastándose lo que no tiene, que es el crédito, ¿no? Uh-huh. Y llegamos a una situación en la cual otros países con crédito o incluso con ahorros, por ejemplo Chile, están encarando esta pandemia con muchísimo más recursos, haciendo muchísimos más testeos, 10 veces más testeos que la Argentina, está haciendo 15, mejor dicho, Chile, ¿sí? Con respecto en términos de habitantes, lo cual muestra, digamos, que ellos tienen recursos y nosotros lamentablemente no. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Una de dos: o cobrar más impuestos, que ya no se puede, porque ya no da más el argentino Sí. de pagar impuestos. No hay actividad económica que lo banque, digamos. Claro, o darle a la maquinita y cobrarnos impuestos inflacionarios a todos, pero yo creo que lo que tenemos que entender los argentinos es que no es que vamos a tener una disparada de la inflación y una depreciación de nuestra moneda nuevamente brutal porque vino el coronavirus. Porque si lo vemos así, el árbol nos tapó el bosque. Vamos a tener una disparada nuevamente de los precios y una depreciación de nuestra moneda fenomenal, porque nuestros políticos se gastaron hasta lo que no tienen y ahora no tenemos para enfrentar la pandemia. Si lo entendemos así, vamos a empezar a actuar como ciudadanos hacia futuro, como deberíamos actuar, tratando de votar políticos que sean austeros, ¿sí? Que no malgasten nuestra plata, que no nos expriman como naranjas, y que aún así les alcance la plata como para pagar todos los gastos de un Estado eficiente que les sirva a los argentinos y no a la política como hoy, ¿no? Y por lo tanto, el día de mañana no sé si precisa tanto como tener ahorros como pasa con Chile y otros países, pero por lo menos tendríamos crédito. ¿Alguna idea de cómo comenzar a reactivar? ¿Cómo salir de esta parálisis de la economía donde casi el 80% de las empresas están paralizadas? Yo creo que hasta ahora, lamentablemente, algunos infectólogos que asesoran al gobierno han tomado por el camino más fácil, ¿no? Que al inicio es el que hay que tomar, reconozco yo, quizás hubiera hecho lo mismo, ¿no? Que es decir, bueno, ¿cómo hago para que esto se expanda lo menos posible y no sea yo el responsable de que acá haya muchos muertos y bueno, paremos todo, ¿no? Y bueno, y en definitiva, si lo pones en términos futboleros, ¿sí? Si vos tenés a tu equipo todo desordenado, descalabrado y tirando la pelota a cualquier lado, lo que vos vas a hacer es decirle que paren la pelota, ¿no es cierto?
pero acto seguido lo que vas a hacer es ordenar el equipo en la cancha y decirle que juegue, pues si no, también te van a llenar de goles, ¿no? Yo creo que en esa parte es donde nos están fallando ahora los infectólogos. Ahora los infectólogos deberían estar aportando ideas, protocolos de seguridad sanitaria, como para que cada vez más sectores puedan trabajar, ¿no? Porque dicho el gobierno se ha dado cuenta que no pueden tener un país parado como lo estamos teniendo, pues nos vamos a empobrecer tremendamente todos. Imagínate los que están más cerca de la pobreza y de la indigencia, iba a ser un desastre. Entonces, y claramente un pobre y un indigente no me van a decir que es más saludable, o alguien que la está pasando con un estrés es más saludable, ¿no? Entonces, deberían empezar a proponer protocolos para ir abriendo cada vez más sectores, no los sectores donde se hacinen mucho, pero bueno, cada vez más sectores a la producción. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron y es el camino que hay que seguir? Bueno, primero permitieron comprar, por ejemplo, califones, termotanques, cosas que la gente que necesitaba, no en los negocios, sino por internet, buen paso. Después que alguien pudiera conectártelo, porque vos no vas a hacerlo con un tutorial en tu casa, claro, poner un calefón, ¿no? Muy bueno, eso también, porque hay mucha gente que necesitaba eso, que alguien que les arregle los aparatos de mantenimiento, y la gente esa necesita trabajar porque vive de sus ingresos diarios. Muy buen paso. El siguiente paso tiene que ser que la fábrica de calefones o termotanques pueda trabajar con un protocolo de seguridad sanitaria que permita la entrada, distinguir quiénes son los que pueden estar enfermos y mandarlos al hospital y quiénes son sanos, ¿no? Entonces esto yo creo que es lo que hay que hacer, generalizarlo hacia adelante con protocolos de sanitarios y también de higiene dentro de las actividades, ¿no? Obviamente lo paulatino de la cosa va a tener su costo, ¿no? Por parte de todos los argentinos. Ahora, yendo a la parte financiera, ayer gente de CAME dijo aquí a través del programa que de no mediar una solución urgente en materia de financiamiento, pongamos los bancos y los anuncios que ha hecho el presidente en los últimos días, el sistema aguanta no más de 20 días. ¿Es tan así esto? Es que van a quebrar muchísimas empresas si tratamos de mantener un parate económico. Y tampoco es respuesta, como han propuesto algunos representantes de pymes o de industrias, que los bancos salgan a prestar la plata de los ahorristas a trochimoche, ¿sí? O sea, y que tengan pérdidas y que no les paguen. No es cuestión de volver a tener una crisis que ya la tuvimos, acuérdense, una crisis financiera fenomenal, no hace mucho tiempo, ¿sí? Volver a repetirla. Lo que hay que hacer es, en todo caso, ver cuántos recursos tenemos disponibles, que de vuelta tenemos disponibles pocos recursos para esto, lamentablemente por toda la historia que ya conté antes, o sea que tengámoslo en cuenta para el futuro, ¿sí? Los recursos que tengan disponibles deberían ser asignados y atender a la gente que tiene menores recursos primariamente y que no puede trabajar por la cuarentena, y es cierto, después atender a las pymes, pero va a ser imposible atender a todo el mundo. Los recursos no son infinitos, no se puede rifar y timbear la plata de los ahorristas en los bancos, y por lo tanto va a haber que ver cuánto puede garantizar el Banco Central y el gobierno de los créditos que le pidan a los bancos, las pymes y empresas que no tengan buen crédito. Bien. Por último, dejamos la macro, la microeconomía y lo llevo a un tema que tiene que ver más con la sociedad. Argentina es un conjunto, ¿no? Primero le pregunto, ¿cuántos años en la economía usted? Yo empecé en economía en el año 1989, así que llevo un montón como Bien. Consultor. Me imagino la cantidad de oportunidades que ha trabajado sobre el tan mentado déficit fiscal del país. Muchos años. Lamentablemente siempre, bien, porque siempre hemos tenido una tendencia al malgasto fenomenal, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es posible que como sociedad, ¿no? Si es que esboza algún pensamiento sobre el particular, no alcancemos visiblemente todavía aún a relacionar que el déficit del cual se habla desde hace muchos años, gran parte de él tiene que ver por lo que emana desde el gran grifo de la corrupción, incluso de aquello que tanto se quejan algunos sectores sobre la usura internacional, el FMI,
muchos pedidos de empréstitos al exterior y la colocación de bonos también van afectados por esto que emana desde el grifo de la corrupción. Digo, ¿cómo puede ser que no razonemos y no hilemos una cosa con otra? Que también pedimos préstamos y también tenemos déficit fiscal por esto de la corrupción. Seguramente la corrupción se ha llevado gran parte de lo que son nuestros impuestos, no el gasto público útil, por decirlo de alguna forma, y también obviamente del endeudamiento, ¿no? Y eso también hace que seamos un país de baja credibilidad, con lo cual encima el endeudamiento nos sale y nos ha salido siempre muchísimo más caro, en promedio varias veces más que cualquier país vecino de la región, ¿no? Con lo cual es sin duda uno de los temas que tenemos que resolver en la Argentina. Lo que pasa es que ya es como que pareciera que se ha instalado en la sociedad que el que entra en el gobierno ha encontrado la panacea para hacerse rico, ¿no? Y que es el camino en la Argentina para hacerse rico, y lamentablemente termina siendo el camino porque habilitamos esa corrupción, la permitimos, hacemos, digamos, cerramos los ojos, y eso hace que la carga tributaria y la disponibilidad de crédito que tienen nuestros emprendedores, nuestras pymes, sea altísima la cantidad de impuestos que tienen que pagar, por lo tanto no son rentables, y si necesitan crédito no hay porque ya se lo tomó el Estado. Con lo cual imagínate qué capacidad tiene esa persona de poder progresar y poder generar empleo y bienestar para el resto, ¿no? Entonces, evidentemente, si vos querés ser rico, pareciera ser el camino es la corrupción y no poner una empresa en la cual a cada rato te van a inventar una nueva regulación. En la Argentina hay 69.000 regulaciones. Si alguien piensa que se puede cumplir con eso, me parece que es utópico. Hay 165 impuestos distintos en los 3 niveles del Estado, ¿sí? Y hay regulaciones laborales que el día de mañana tranquilamente por un problema con un empleado te lleva a la quiebra. ¿Y ese es el camino para hacerse rico en la Argentina? Ahora sí, brevemente para finalizar, y dejando, bueno, lo hemos hecho siempre, ¿no?, de lado el lenguaje políticamente correcto. Somos, en este sentido, una sociedad enferma. Somos una sociedad inmadura, ¿no? Si uno lo ve en términos históricos largos, nosotros fuimos niños que elegían un juguete, ponerle un gobierno, y cuando se cansaban lo rompían, ¿no? Eso era llamar a los militares para que lo sacaran. Por suerte, a partir de 1983 aprendimos que ese no era el camino, que teníamos que madurar, y a partir de ahí hemos cambiado nuestros gobiernos por la vía que hay que hacerlo, que es por la vía del voto, ¿no? Por lo que es la democracia, ¿no? Pero todavía seguimos siendo una sociedad adolescente, ¿no? Un adolescente, fíjate, que no tiene conciencia de sus límites, ¿no? Y los argentinos no tenemos conciencia de nuestros límites, ¿no? Entonces por eso estamos dispuestos continuamente a violar las normas, la Constitución Nacional, ¿sí? Entre otras cosas, a por ahí tener un desliz, por llamarlo finamente, y con eso hacer plata si estás en el Estado, ¿no? Un adolescente se mira el pupo, ¿no? Digamos, todo gira alrededor de él. Bueno, los argentinos somos así, porque en medio de esta no existencia de normas, leyes, y de que nuestros gobernantes ni den el ejemplo en ese sentido, obviamente prima la ley de la selva. Entonces lo que importa sos vos, ¿no? Y un adolescente nunca es responsable de nada. Y fíjate que siempre otro tuvo la culpa, ¿no? El maestro lo bochó. No es que él no estudió. Bueno, nosotros somos iguales, ¿no? Cada vez que nos pasa una cosa como esta, no nos ponemos a pensar por qué llegamos al default, qué es lo que nosotros hicimos mal. No, resulta que es culpa del Fondo Monetario, oscuros poderes internacionales, y no de aquellos que nosotros votamos y que los dejamos que gasten lo que quisieron en función de la política y no en función de los ciudadanos, porque no recibimos casi nada del Estado, ¿sí? Y por lo tanto nos llevaron a una situación
en la cual se castraron todo el crédito y nos dejaron en default. Entonces, y esto no estoy hablando del último gobierno, sino que eso viene del anterior, del kirchnerismo, ¿no? Incluso, o sea que son muchos años, no son 4 años de no darnos cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, eso, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, entender que para que una democracia funcione, tiene que estar acompañada de la república, y eso implica división de poderes, controles entre los poderes, y que para eso funcione, lo que se demanda es un involucramiento mayor de los ciudadanos, que existan ciudadanos, y esa es nuestra responsabilidad. El economista Aldo Abrán. Abrán, que siga usted muy bien, muy amable, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, hasta luego.